Política. Actualidad. Gobierno. Representación. Sociedad. Políticamente, metiéndole mente a la política. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Políticamente, un espacio pensado para conversar sobre política de forma clara, sencilla y sobre todo con mucho sentido. Este es un programa de divulgación científica donde queremos compartir ideas clave de las ciencias políticas y reflexionar sobre lo que pasa en nuestro país. En este episodio vamos a escuchar algunas preguntas que nos han llegado desde diferentes rincones de Colombia. También tendremos voces expertas de nuestra comunidad de Uniminuto virtual que nos ayudarán a entender mejor lo que está pasando y por qué es importante hablar de política. Muchas personas nos acompañarán para discutir sobre los temas que marcan nuestra realidad política. Y tú eres una de ellas, por eso te invitamos a sentarte en esta mesa y compartir tu voz. Hoy, desde Cali, Valle del Cauca, María nos pregunta ¿qué es la política? Interesante pregunta, María. A ver, digamos, a la pregunta de qué es la política, yo la abordo a efectos de este podcast desde mi visión y desde mi profesión estrictamente como abogado, ¿sí? En ese sentido, digamos, yo le doy una visión un poco más jurídica y yo la trataría de entender o la trataría de definir como ese conjunto de actividades, de procesos, de decisiones, ¿sí? A través de las cuales el poder, el ejercicio del poder se organiza y se distribuye pues en un sistema normativo como el nuestro, en un estado de derecho, ¿sí? Es decir, digamos que la política como actividad social, es una definición a la que algunos de ustedes tal vez ya habrán hecho referencia, va a estar ligada desde esa visión jurídica, desde esa visión más legal, en general a la normatividad que regula todas las relaciones entre nosotros los individuos y entre las instituciones, ¿sí? Entre nosotros los individuos y nosotros los individuos con las instituciones, ¿sí? Y mire que para esto resulta clave entender y mirar simplemente que nuestra Constitución es una Constitución que se denomina política, ¿sí? La Constitución Política de Colombia de 1991. Y esto es fundamental porque, digamos que la Constitución como norma suprema de cualquier tipo de Estado va a regular entonces el funcionamiento del mismo y de sus instituciones, ¿sí? Va a establecer una serie de principios políticos, ¿sí? Dentro de los cuales, por mencionar a un par, la pluralidad, el tipo de Estado democrático, ¿sí? Entonces, de ahí se van a desprender un montón de normas, un montón de actividades que tenemos de alguna manera interiorizadas como sociedad, que nos permiten participar y ser actores políticos de manera diaria prácticamente, ¿sí? Desde realizar un control social a un ejercicio, una actividad política a través, de ejemplo, de las redes sociales, desde crear movimientos o, digamos, cualquier tipo de organización social con fines políticos, ¿sí? Entonces, todo tiene de alguna manera, a mi modo de ver, ese digamos, origen normativo, ¿sí? Entonces, las decisiones políticas que se va a obtener en un estado como el nuestro terminarán siendo fundamentales, ¿sí? Fundamentales en el sentido de que deberían reflejar esa distribución, esa división del poder que traemos como, digamos, en nuestra tradición de Estado de Derecho, por allá del siglo XVII, XVIII, con todo lo que son las ideologías liberales y demás, y toda esa historia,
¿sí? Pero que de alguna manera va a mostrar un sistema democrático, un sistema principalmente ligado al respeto por las normas y en general, digamos, las pautas tanto sociales como normativas, entendiendo tal vez que estas últimas, las normativas, es decir, las leyes, los decretos, etcétera, todo eso terminará siendo como regla general, o debería ser el caso, un reflejo de lo que la sociedad a lo largo del tiempo va demandando, ¿sí? Entonces creo que esa es un poco más la visión desde mi punto de vista un poco más legal. Esta pregunta sobre cómo definir la política o cómo entender la política me lleva a mí a una definición que me gusta mucho, que incluso en las clases de introducción a la ciencia política me gusta mucho compartirla y generar reflexiones alrededor de la misma, y es entender la política como la construcción de un orden social deseado. Y acá me remito a esa definición de la política que nos daba Norbert Legner, quien fue un politólogo, un teórico chileno-alemán, que abordaba la política desde una perspectiva muy crítica, muy reflexiva y sobre todo centrándose pues en los problemas y en las problemáticas y el contexto latinoamericano, y todo también el impacto de las transformaciones sociales en las democracias de la región. Y para Legner, la política pues es una práctica esencialmente conflictiva, donde se manifiestan los intereses, deseos y tensiones de distintos grupos sociales. Yo también por allá, cuando estudiaba ciencia política, tenía un profesor de teoría política que partía de una definición un poco similar. Él nos decía que la política hay que entenderla como una red de cooperación y como una red de conflicto. Y esto no se aleja de esta definición de la política como la construcción de un orden social deseado. Y aquí, volviendo a Legner, él creía que la política es un proceso en el que los individuos, las colectividades, construyen significados y sentidos en común. Y a su juicio, la política no solo es un conjunto de reglas y de procedimientos, sino que sobre todo esa construcción social que requiere la participación activa de la ciudadanía. Legner entendía la política como un espacio donde se gestionan los conflictos inherentes a la vida social, porque la vida social también es eso, es conflictividad. Y en esta visión, el conflicto no era visto como algo necesariamente negativo, sino más que todo una oportunidad para redefinir normas, redefinir valores, permitirle a la sociedad encontrar otras formas de convivencia, pues en medio de tanta diferencia y en medio de tanto interés particular. Entonces, pues me gusta mucho esta definición. Incluso esta definición también está asociada, vinculada con la noción de utopía, porque para construir ese orden social necesario, nosotros necesitamos imaginarnos cómo quisiéramos que fuera la sociedad. Necesitamos imaginarnos esa utopía a la que queremos llegar. Entonces, pues esta definición de Norbert Legner nos permite soñar, y por eso me gusta tanto. Hoy escuchamos algunas voces alrededor de este concepto. Te invitamos a seguir construyendo tu propia voz. Este es un podcast producido por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Rectoría Uniminuto Virtual. La producción y dirección estuvieron a cargo de Karen López, Juliana Naranjo e Iván Páez, docentes de esta facultad. En este episodio participaron como panelistas Mariana Delgado y José Miguel Ceballos, docentes de nuestra facultad. La edición estuvo a cargo de la profesora Juliana Naranjo, voz en off a cargo del profesor Iván Páez, con música de Snail Music, material de archivo sonoro de la Radiodifusora Nacional. Les esperamos en nuestro próximo capítulo para que sigamos poniéndole mente a la política. Política. Actualidad. Gobierno.
representación, sociedad, políticamente metiéndole mente a la política.